Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, te agradecemos porque tenemos tu palabra, la cual nos puede ayudar a crecer en fe, para honrarte y para glorificarte. Así que, Señor, pedimos que nos hables al corazón y que podamos entender lo que quieres para cada uno de nosotros. Señor, bendice tu palabra, guíanos a través de ella y ayúdanos, Señor, a honrarte a través de lo que nosotros hagamos respecto a lo que tú nos hables. Señor bendito, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, aquí tenemos este pasaje que es bastante interesante porque al final va a mostrar un evento histórico en la vida de Israel. Ahora, dice el verso 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Una de las cosas que me gusta mucho en estos textos es cuando Dios habla. Ahora, no dice cómo hablaba Dios, no dice Josué fue a tal lugar como Moisés subió al Sinaí y allí Dios le habló. En este caso no nos dice muchas cosas, pero dice que habló Dios. En Hebreos en el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahora, Dios sigue hablando. Ahora, Dios habla, pero a veces no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Pero Dios habla por medio de las circunstancias, ¿verdad? Cosas, eventos que suceden, Dios me habló. Me dijo, detente, no vayas, haz esto, haz lo otro, ¿ok? Dios habla a través de personas. ¿Sabe? En una ocasión, yo me iba al Instituto Bíblico, la primera vez al Instituto Bíblico de Guadalajara. Yo estaba viviendo en Tabasco y estaba con mi mejor amigo. Y estábamos fumando marihuana. Y recuerdo que estábamos ahí charlando, ¿verdad? Pues de cosas. Mi amigo sabía que yo me iba al Instituto Bíblico. No sé qué pasaba en mi mente, pero no entendía muchas cosas. Pero imagínense, mi amigo me dice, oye, ¿y cuando te vayas allá vas a seguir haciendo esto? Y me pidió paz, como una bofetada, porque dije, caray, ¿qué estoy haciendo? Era como si Dios me estuviera hablando, me dio temor lo que me estaba diciendo. Mi amigo que no era creyente me hace esta pregunta, cuando te vayas al Instituto Bíblico, ¿vas a seguir haciendo esto? Y yo le dije, no, ya lo voy a dejar. ¿Y sabe qué me dijo? Si no lo dejas ahora, no lo vas a dejar nunca. Y yo entendí que no era él, sino era Dios a través de él. Y entonces dije, tienes razón. Y a partir de entonces, 1992, se acabó. Nunca más. Nunca más. Pero imagínese que yo me hubiera ido al Instituto Bíblico y me hubiera llevado mi hierbita para cuando estuviera triste, para cuando me sintiera solo, para cuando alguien me hiciera enojar y yo me... ¿Verdad que no? Entonces Dios habló. Y Dios sigue hablando de diferentes maneras. Así que Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de personas, Dios habla a través de su palabra, ¿verdad? Porque de alguna forma Dios en su palabra nos muestra el camino, porque Dios nos habla claramente, porque tenemos tres revelaciones. La revelación general, que es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y tenemos la revelación especial, que es la palabra de Dios y Jesucristo. Dios nos habla
a través de su palabra, nos habló y nos habla a través de Jesucristo. Entonces, Dios sigue hablando y nos sigue mostrando el camino por el donde debemos andar, pero también nos habla a través de su Espíritu Santo. Recuerde, allí en Juan 14 el Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a un Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros. Él os recordará todas las cosas que os he hablado. Él nos guía, Él nos redarguye, Él nos instruye. Es el Espíritu Santo. Si mora en nosotros, el Espíritu Santo es el que nos dice no hagas, o es el que nos dice adelante. Es el Espíritu Santo, de alguna manera, cuando tenemos comunión con Él, nos instruye, nos insta y demás. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que Dios sigue hablando. Entonces, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Esto de alguna manera en representación, pero ¿a quién enviaría usted? Regularmente cuando nos piden a un hombre o a una mujer o a alguien que represente a la tribu, pues regularmente se escoge al mejor, ¿cierto o no? De alguna manera tenían que ser los mejores hombres que iban a representar a cada tribu. Y dice el verso 3: y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Ahora, Josué va a dar instrucciones específicas. Primero va a decir: pasen delante del arca. Segundo, del medio del río. Y tercero, pónganla en su hombro. Entonces, primero va a decir: tienen que atreverse. ¿Por qué? Porque el río está detenido. Entonces, debe ser algo impresionante. ¿Y qué tal si, verdad, cuando estemos a la mitad y cuando vayamos a agarrar la piedra, el río se viene encima nuestro? Entonces tenían que ser hombres esforzados y valientes. Y tenía que ser de en medio. Porque también podía alguno decir: ah, mira, ya agarré mi piedra, aquí estaba la orilla, ¿verdad? Así cargo menos. Pero no solo eso, sino que tenían que pasarla en el lugar donde iban a pasar la noche. Ahora, no eran piedras pequeñas, porque usted no se pone una piedra de este tamaño o de este tamaño al hombro, ¿verdad? Era una roca prácticamente, la cargaban, la ponían, y ahí van los 12, ¿verdad? A llevarla para hacer un monumento. Ahora, esto nos va a hablar de cosas que de alguna manera nos van a recordar ciertos eventos. Por ejemplo, si usted tiene una cicatriz, le recuerda inmediatamente qué pasó, ¿cierto? Por ejemplo, hablando de cicatrices, yo tengo dos acá, de 5 puntos cada uno, y tengo una acá de 9 puntos, y me recuerda cada una, me recuerda el evento que pasó. Una de ellas, alguien me tiró un coco, ¿verdad? Un coco, ya sabe, esos que de agua, y me dijo: cáchalo, pero me lo tiró, y cuando yo volteé, ¡pac! 5 puntos nada más del cocazo. Después, esta de acá y esta de acá fue de un accidente que tuve. Me caí en una camioneta andando, ¿verdad? En una curva salí volando, y lo cuento por la gracia de Dios. Pero me recuerda de los eventos y por qué pasó lo que pasó. Es decir, cuando yo me acuerdo, cuando yo veo esa cicatriz, que la veo casi todos los días, porque todos los días me miro al espejo, ¿verdad? Me recuerda: acuérdate, en dónde andabas, cómo andabas, porque no fue en mis mejores momentos de la vida cristiana, sino en los peores.
porque Dios me hablaba y yo no hacía caso. Entonces me daba y yo no hacía caso. Hasta que un día toqué fondo y sabía que Dios me iba a quitar la vida. Entonces yo dije, no, Señor, ahora sí te voy a obedecer. Y fue que me fui al Instituto Bíblico. Y miren qué condiciones me fui al Instituto Bíblico. Cuando yo me fui al Instituto Bíblico no era la persona más entregada. Era de lo peor. Pero yo sabía que Dios tenía misericordia y que Dios me iba a transformar. Así que me decidí a seguirle y a servirle por fe. Así que los eventos de nuestra vida nos van a recordar siempre. Porque algo que tiene nuestro cerebro es que no olvida nada, a no ser que tenga Alzheimer. Pero no olvida nada. De hecho, hay cosas que no recordamos, pero que ciertos eventos nos los traen a la mente. Ahora, de alguna forma tenemos organizado nuestro cerebro para tener las cosas importantes allí, siempre atento a ello. Pero las cosas menos importantes, que no nos importan en absoluto, las metemos a lo más profundo, de tal modo que no nos vamos a acordar. Pero si uno insiste algo, o algún evento, ahí está. Nuestro cerebro no olvida nada, no olvida nada. Por eso cuando uno habla del perdón, no es que uno olvide, porque dice, ay, si perdonas, olvida. No es olvidar, porque no se puede olvidar. Cuando dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados, es decir, no los toma en cuenta, no los toma en cuenta. Pero de que sabe lo que hicimos, lo sigue sabiendo, porque no hay nada oculto delante de Dios. Dios no toma en cuenta el pecado. Entonces, cuando uno perdona, no es que olvide, sino que neutraliza esa acción de tal manera que no me afecta. ¿Cierto? Entonces, te perdono es neutralizo, no pasa nada, seguimos adelante. ¿Ok? Entonces, Dios, de alguna manera, nos va a poner cosas que recordemos para que nos pongamos a pensar, esto pasó, por esto pasó, para esto pasó. ¿Sí? Son eventos. Ok, seguimos. Verso 6, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, un monumento y para que recuerden y para que lo mencionen. Ahora, muchas veces los hijos son los que nos preguntan, oye, ¿qué te pasó aquí? Ah, pues esto y esto, ¿verdad? Hay cosas que no podemos ocultar, hay cosas que de alguna forma son visibles y de alguna forma también Dios lo permite y no debemos de ocultarlo, sino decirlo, porque de alguna manera nosotros somos responsables. ¿Saben qué? La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, es decir, si nosotros de alguna forma queremos ocultar algo y no podemos de alguna manera hacerlo, porque Dios lo ve, Dios lo sabe, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, decirles, mira, y yo he hablado, y bueno, aquí está mi hija Priscila, y también con Jared, y yo he hablado de lo que era en el pasado. Yo no les oculto nada, yo no les digo, ay, yo siempre he sido así, no. ¿Por qué? Porque yo no quiero que cometan los mismos errores que yo. Entonces, de alguna manera yo los prevengo. ¿Por qué? Porque yo sé que la tendencia genética está en su vida acerca de los pecados que yo cometí. Porque Dios visita los pecados de los padres hacia los hijos.
Entonces, yo no quiero que mis hijos cometan esos pecados. Entonces yo les digo, mira, hijo, yo hice esto, yo hice lo otro, de aquí, acá y allá. Y no son ideas, ¿verdad?, para que ustedes hagan las cosas, sino para que eviten las cosas. Así que los eventos que hemos pasado y los que han marcado nuestra vida sirven para recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe? Nuestra historia en la vida cristiana es antes de Cristo, con Cristo y después de Cristo. Y esa historia nos marca para siempre y de alguna forma nosotros necesitamos comunicarlos y hacerlo para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros. Dice el verso 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Una de las cosas que podemos ver es que, por absurdo que parezca, hay que obedecer. 12 piedras. ¿Para qué levantar un monumento? ¿Para qué? No sirve de nada. ¿Sabe? Ellos no cuestionaron. Dios dijo, tomen 12 piedras, hagan un montículo de piedras y después cuando les pregunten van a hablar de esto. Y ellos obedecieron. Así que algo que podemos rescatar de este pasaje es que obedece. Obedece. No cuestiones el mandamiento. Solo obedece. Porque somos mucho de ¿y por qué? ¿O por qué no lo hace otra persona? ¿O por qué él tiene más años de cristiano y míralo? No, tú obedece porque el mandamiento es para ti, es para mí. Y yo soy responsable de obedecer o de no obedecer y es a cada uno. Entonces, cuando tengas el mandamiento de Dios, no lo cuestiones. Obedece. Obedece. Verso 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Ahora, vean, otro monumento. Pero este monumento no se iba a ver. ¿Por qué? Porque iban a venir las aguas y iban a estar bajo las aguas. Así que las cicatrices son visibles, por lo menos para nuestra vista, ¿no? Pero hay cosas que no se ven en nuestra vista, pero son eventos que han sucedido en nuestra mente y son esas que les llaman las cicatrices del corazón. Y esas son, de alguna manera, aquellos eventos que nos recuerdan lo que Dios también ha hecho. El hombre, el ser humano, tiene la tendencia a olvidar. Siempre olvida. Siempre se nos olvida. Por eso hay un salmo dedicado a no te olvides. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y va a dar una lista de todo lo que ha hecho Dios en la vida del salmista. Ahora, somos muy olvidadizos. Se nos olvida lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Se nos olvida. Por eso hay que recordarlo cada año, ¿verdad? Eso es una religión. Semana Santa. Dicen que donde la gente más se acuerda de Dios es en Navidad y en Semana Santa. Pero los que tenemos una relación con Dios, no una religión, recordamos lo que Cristo hizo diario, todos los días, para mantener nuestra relación con Él activa y funcional en el sentido de que no permitimos que pisoteemos la sangre de Cristo. Entonces es muy importante que, si bien tenemos eventos visibles que recordamos, como las cicatrices, pero también eventos invisibles
que solo nosotros sabemos y que debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Ahora, da mucho, de alguna forma, qué pensar. ¿Por qué pasar deprisa? ¿Por qué pasar deprisa? Dice que el pueblo se apuró a pasar. Bueno, el arca del pacto, no era un arca ligera, era un arca que pesaba. En primer lugar, era de madera dura. La madera dura pesa, la madera resistente pesa. Después estaba forrada de oro. El oro pesa. No solamente eso, sino que también adentro tenía unas tablas de piedra, las tablas de Moisés, y la piedra pesa. A lo mejor el maná no, ni la vara de Aarón que reverdeció, pero la vara, el arca, después de algún tiempo de estarla cargando, dígame si no, pesa. Por ejemplo, hay personas que dicen, a ver, carga la cubeta, y la cargan, ¿verdad? Y dice, ay, no pesa. A ver, cárgala media hora, ¿no? Y después, porque tenía que pasar muchísima gente. Después va a hablar de cuántos miles de hombres pasaron por ese río. Así que allí estaban los sacerdotes cargando el arca, firmes en medio del río, y se me cansó el brazo, puse el otro, y luego los dos, y luego ya no sabían ni dónde meterse, ¿verdad? Y ya falta mucho, y pásenle porque ya no aguantamos. ¿Sabe? Por eso Dios requiere hombres y mujeres esforzados. Por eso a Josué, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, Dios le dijo solamente esfuérzate y sé valiente 3 veces. Esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios requiere que nosotros seamos esforzados y valientes, porque en la vida cristiana se requiere esfuerzo. La vida cristiana no es fácil, la vida cristiana no es un lecho de rosas, la vida cristiana se sufre. Ahora, mucho lo sufrimos en nuestro interior, porque nuestra concupiscencia, ¿verdad? Porque hay una batalla en nuestro interior. Alguien lo ilustró de esta manera: 2 perros luchando en nuestro interior. El perro llamado carne y el perro llamado espíritu. Y estos se oponen entre sí. ¿Se acuerdan? El fruto del espíritu y el fruto de la carne se oponen entre sí. Y ahí están los perros luchando. Pero ¿sabe cuál va a ganar? El que esté mejor alimentado. Si usted alimenta al espíritu, la carne no va a poder. Pero si usted alimenta la carne, se va a devorar al espíritu. Así que nosotros debemos pensar y saber que, como dice la Escritura, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es también con el mundo y con la carne, porque aunque dice que no es contra carne y sangre, los espíritus de maldad nos van a tentar con las cosas que hay en el mundo. Por eso Juan dice, no améis las cosas que están en el mundo. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros debemos entender también que necesitamos esforzarnos todos los días. ¿Por qué? Porque, hoy no tengo ganas de leer. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy no memorizo. Hoy no.
hoy no, hoy no. Mañana me pongo al corriente y hago los 2. Después, pasado mañana hago los 3 y luego el domingo hago todos, ¿no? Porque me van a preguntar y si no me da pena que me pregunten y no haberlo hecho. ¿Sabe? Es diario. Esfuérzate y sé valiente. Hoy es tu día que Dios te dio vida. Mañana tú no sabes si vas a vivir. Yo no sé si voy a vivir. Hoy estoy viviendo. Hoy puedo alabar a Dios. Hoy puedo honrar su nombre. Hoy puedo tener comunión con Él. Mañana no sé. Porque mañana no sé si voy a vivir. No sé si va a pasar algo. Porque nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana. Dice el verso 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Por qué menciona a estas 2 tribus y media? Bueno, porque estas 2 tribus y media fueron las que quedaron del otro lado del Jordán. ¿Sí? Recuerden que venía Israel de Egipto, venía así, venía subiendo, en el desierto pasaron 40 años, luego subieron y en vez de llegar en línea recta a Israel, tuvieron que irse, desviarse por la península del Sinaí para irse por atrás y luego por eso pasaron el Jordán. Y allí se quedaron estas 2 tribus y media. Ahí fueron los primeros en recibir la tierra prometida. Y después ya pasaron este río. Y dice el verso 13, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. 40,000 hombres. ¿Saben lo que tuvieron que esperar los sacerdotes allí en medio del río cargando el arca, verdad? Y ya me cansé, esfuérzate, 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 esfuérzate. La vida cristiana es para los valientes. Solamente esfuérzate, 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 esfuérzate a leer, esfuérzate a orar, esfuérzate a memorizar, esfuérzate a hablar de Cristo, esfuérzate a ser obediente, esfuérzate a no enojarte, esfuérzate a trabajar y hacer lo que Dios quiere que hagas, esfuérzate. Dios nos pide que nos esforcemos y es para ti. No te dice que te esfuerces por el vecino, no te dice que te esfuerces por este o por aquel, que te esfuerces para ti, por ti. Porque el Señor tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y esa relación va a crecer a la medida que yo me esfuerce. Verso 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Sabe? Entendieron por este evento que Dios estaba del lado de Josué. Y una de las cosas que la gente debe temer es meterse con los cristianos. Porque Dios está de nuestro lado. Y dice Romanos en el capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabe, si bien va a hablar de muchas circunstancias en la vida que van a pasar, y va a haber hambre, y va a haber espada, y va a haber persecución, y va a haber todo aquello que no deseamos, pero el Señor va a estar con nosotros. Y Él nos va a ayudar a salir del hoyo de la desesperación, del pozo cenagoso, y va a poner nuestros pies sobre la peña. Porque Él está con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino en nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni los ángeles. Él está con nosotros. Verso 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven
el arca del testimonio que suban del Jordán, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Así que lo que vemos es que la gente había pasado y los sacerdotes seguían en el río, ¿no? Seguramente decían, ya, Josué, ya podemos salir. Era hasta que Dios quiere. Dios tiene los tiempos marcados. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo dice. Por eso, si Dios te manda algo, no lo pospongas. Obedece. ¿Cuándo? En el momento. ¿Sabe? Una de las cosas que se ve en los adolescentes es que postergan. Y dicen ahorita. Y ahorita puede ser que no se haga. Ahorita. Ahora se entiende que un adolescente está en proceso de maduración. Por eso dice ahorita. Pero nosotros, de alguna manera, ya conociendo la verdad y sabiendo lo que Dios quiere, obedecer es ahora. En el momento. Lo hago. Dejas todo lo que estás haciendo para hacer lo que Dios te manda. No debemos postergar el mandamiento de Dios. Y es en el tiempo y en el momento que Dios quiere. Verso 17. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y hasta que Josué mandó, ellos salieron del Jordán. Verso 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Así que fue algo maravilloso. El agua se detuvo durante el tiempo necesario para que Israel pudiera pasar al otro lado. Y después, cuando los sacerdotes salen y su pie está en seco, las aguas retoman su curso. Es una presa invisible que hizo el Señor. Detuvo las aguas. Es algo que de alguna forma podemos ver, podemos entender que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede, porque es todopoderoso. Y en ese Dios confiamos. Y Dios puede cambiar todo para su gloria y para su honra. Verso 19, y el pueblo subió del Jordán al día 10 del mes primero y acamparon en el Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Sabe? Las fechas son importantes, porque las fechas marcan eventos, y nosotros nos vamos a acordar de ciertos eventos por ciertas fechas. Una de las fechas que casi no se nos olvida es el día de nuestro nacimiento, ¿verdad? ¿De qué año eres y en qué día naciste? Y somos los primeros, ¿verdad?, en anotarnos porque queremos celebrar nuestro cumpleaños. Porque las fechas son importantes, tanto para ti como para Dios. Porque Dios fue el que inventó el calendario. ¿Sabe que las estaciones Dios las inventó? Por eso la Tierra gira alrededor del Sol durante 365 días para marcar las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Es por la distancia que hay el Sol de la Tierra. Así que Dios lo puso. ¿Y los meses? ¿Para qué son? Para marcar los tiempos. Y nosotros sabemos qué edad tenemos porque nacimos en tal año y estamos en tal año y hacemos cuentas, decimos, tengo tantos años. Porque las fechas son importantes, las fechas marcan eventos en nuestra vida que deben ser para que nosotros nos acordemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios hará en nosotros. Y por eso es importante saber cuándo nacimos de nuevo. ¿Sabe? Si bien Job
había recibido a Cristo cuando tenía 8 años de edad. Y a los 12 andaba terriblemente mal. A los 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y a los 18 Dios me puso un hasta aquí. Y antes de cumplir 19 años, un 31 de diciembre de 1991, yo le dije: Señor, aquí estoy. Me doy cuenta que no soy tu hijo porque mis frutos demuestran lo contrario. Porque he vivido de una manera terrible delante de ti y delante de los hombres. Cambia mi vida, Señor. Yo quiero ser transformado por ti, Señor. Tenía un problema enorme, terrible, terrible. Y el Señor me ayudó. Yo al día siguiente dejé todos los vicios, exceptuando uno, el que ya les comenté. Y el Señor empezó a cambiar mi vida. Ahora, yo dejé todo de la noche a la mañana. Todo de la noche a la mañana. Pero no fui por yo. No fue por mí. Fue por Dios. Porque si por mí fuera, yo seguía allí. Pero el Señor quiso. Yo creo que a partir de esa fecha, 31 de diciembre del año 91, me convertí en un verdadero creyente. Fue allí donde empecé a conocer personalmente a Dios. Sí, con muchas fallas, con muchas deficiencias, caídas, golpes. Pero sabía que Dios no me quería allí. Como dice el proverbio, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Dios hace la obra y no somos sin pecado y Dios tiene misericordia y no nos quiere ver allí. Pero dice la Escritura: el que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y de alguna manera, si caemos, tenemos que levantarnos y seguir adelante en el camino que Dios nos ha puesto. Dice el verso 20: y Josué erigió en Gilgal 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Y una de las cosas que hacen los hijos es preguntar. Y los hijos preguntan: oye, ¿y esto? Oye, ¿y el otro? Y oye, y oye. Y entonces uno tiene que decirles siempre la verdad. Siempre la verdad. No debemos ocultar a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a cometer los mismos errores que nosotros y tenemos que prevenirlos. Sí, yo hice esto, yo hice aquello, pero no es lo mejor. Y yo no quiero que experimentes el dolor y el sufrimiento que he tenido, y por ello te digo, esto es lo que pasó. Los hijos van a preguntar, siempre van a preguntar. Así que nosotros debemos dar testimonio de lo que Dios va a hacer y ha hecho. Verso 22: declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Sabe? Dios permite ciertas cosas. ¿Para qué? Para que la gente crea en Dios. Para que la gente se acerque a Dios. Sí, yo hice esto, yo pasé por esto, mire, pero para la gloria de Dios. Dios es un Dios de oportunidades y permite que sucedan ciertas cosas para que otros crean y teman. Por eso no podemos vivir en el pecado. Por eso no podemos vivir dando o no dando testimonio. Necesitamos de alguna manera hablar de Cristo siempre. ¿Sabe? Cuando yo conozco a una persona,
Siempre me presento como pastor, siempre me presento como cristiano, siempre me presento como un hijo de Dios y nunca entro en el juego de ellos porque la mayoría de los inconversos dicen groserías. Yo no digo groserías. Ellos dicen chistes vulgares. Yo no me río de los chistes vulgares. Yo no le sigo la corriente. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar que yo soy un hijo de Dios diferente, no solo con palabra, sino en hechos. Porque ¿qué diferencia hay entre un verdadero creyente y uno del mundo? Mucha diferencia. No somos iguales. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. Por lo tanto, debemos dar testimonio de la luz. Y Cristo es la luz del mundo que alumbra nuestros corazones y quiere que nosotros brillemos para su gloria y para su honra. Así que, de alguna manera, todo lo que sucede alrededor nuestro es para que otros crean en el unigénito Hijo de Dios. No para que, de alguna manera, vivamos solo la vida, sino que tiene un propósito y nuestra vida siempre debe ser que la gloria de Dios sea conocida. Primero en nuestra vida y después a los que nos conocen. Así que aquí vamos a dejarle el capítulo 4. Si Dios lo permite, dentro de 15 días continuaremos con el capítulo 5. Sabe que estamos alternando con Filipenses y Josué. Así que vamos a orar a nuestro Dios y vamos a terminar. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Señor, por las marcas que has dejado en nuestra vida. Porque sabemos que a los que te aman, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito, a ser hijos de luz y dar testimonio de que Cristo vive en mí y ya no vivimos en la carne. Señor, gracias por tu palabra, porque nos muestra tu poder, nos muestra tu propósito, nos muestra tu protección. Señor bendito, que tu palabra, que es bendita, dé fruto en nuestra vida para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús.